Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos, la número 20 ya. Hoy es 23 de julio de 2014. Y estoy grabando este material porque acabo de tropezarme con algo que realmente me impactó y me gustó. Y me impactó tanto y me gustó tanto que quise compartirlo con ustedes, aunque fuese de manera breve. No tengo ahorita el tiempo para extenderme mucho, pero quiero por lo menos presentarles la esencia de lo que me produjo, como decía hace un momento, ese impacto. Y todo gira alrededor de la carta de Consuelo Sáenz-Superi, la esposa de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, ese entrañable libro, el tercer libro más vendido en la historia del mundo, después de la Biblia y el Capital. El tercer libro más vendido ha sido el Principito. Creo que todos conocemos la historia y los personajes. Bueno, Consuelo Sáenz-Exupéry es el personaje en el cual se inspira la Rosa del Principito. Y resulta que se volvió particularmente célebre precisamente por esto, por ser la inspiración de la Rosa, del personaje de la Rosa, y quedar establecido que efectivamente fue ella la que sirvió de inspiración a raíz de la publicación de sus memorias entre 1999 y el 2000, por allí. Después vino la traducción al castellano, se publicaron en francés y ya las escribió en francés originalmente, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que inmediatamente surgía el deseo de comparar la carta natal de Consuelo con la carta natal de Antoine de Saint-Exupéry para ver, bueno, cómo se daba esa dinámica entre ellos que llegó a generar ese personaje alrededor del cual gira el Principito. Aunque la Rosa no esté presente durante las aventuras del Principito, todo el periplo del Principito, todo el movimiento de la obra gira alrededor de su relación con la Rosa. Se aleja de ella después para volver a regresar a ella. Entonces, como digo, surgía el interés por ver su carta. Cuando yo me enteré del personaje, cuando conocí al personaje, lo busqué en Wikipedia, y en su página de Wikipedia aparece la fecha 10 de abril de 1901 en Armenia, un pueblo en El Salvador. Y bueno, yo calculé su carta sin saber la hora, porque no existía el dato de hora de nacimiento. Calculé su carta para el mediodía y la combiné con la carta de Antoine de Saint-Exupéry, y esto fue lo que obtuve. Tengo que admitir que me decepcionó cuando hice esta comparación, cuando coloqué esos datos para el 10 de abril de 1901 sobre la carta de Antoine de Saint-Exupéry. Digo que me decepcionó porque a mí me parecía, viendo la carta de Antoine de Saint-Exupéry, que la Rosa del Principito estaba construida alrededor de esta conjunción de la Luna y Mercurio en Leo, en la cúspide de la casa 12. Me parecía que el personaje de la Rosa, que ustedes recordarán, es un personaje vanidoso, que es el gran amor del Principito, pero eso no quita que sea un personaje vanidoso, un personaje petulante, un personaje que puede inspirar ternura, pero precisamente cuando se penetra a través de esa capa que la rodea y que le puede hacer parecer superficial, frívola, en fin, ¿no? Pero donde sabemos que al final el Principito termina regresando a ella, descubriendo que efectivamente ese es su gran amor, que esa Rosa lo había domesticado a él. Ajá, pero entonces, como digo, esa conjunción de la Luna y Mercurio, siendo Mercurio regente del ascendente Virgo de Saint-Exupéry,
y siendo la luna regente del sol, de su sol en cáncer, o sea, Sanesuperi tenía el sol en cáncer y el ascendente en Virgo. Esta conjunción del regente del sol y del regente del ascendente en el signo de Leo me parecía que era la clave para comprender al personaje de la Rosa. Entonces, cuando monté, como digo, esta carta del mediodía, ¿no? Esta carta sin la hora, sin la hora de nacimiento de Consuelo Sáenz Superí, me decepcionó un poco que no hubiese contactos particularmente claros, fuertes, centrales, alrededor de esa conjunción Luna-Mercurio. Es cierto que sí había un contacto, en la serie de quincunциos que se daban entre esa conjunción Luna-Mercurio y la Luna, que estaría al comienzo de Capricornio, cayendo sobre la casa 5, y Quirón, que está allí en el grado 5 de Capricornio. O sea, esta Luna en el grado 3 y este Quirón en el grado 5 tendrían contacto con este Mercurio en el grado 2 y esta Luna en el grado 4, ¿no? Entonces, efectivamente aquí hay un contacto que es un contacto importante, ¿no? Pero como digo, no me parecía clara la relación, ¿no? No me parecía lo suficientemente cargada desde el punto de vista de lo que sería el intercambio energético como para poner en marcha esa imagen, esa síntesis que representa el personaje de la Rosa en el Principito. Bien, resulta que hoy estaba trabajando en uno de los proyectos que tengo en ese grupo que creo haberles comentado alguna vez, que tengo en Facebook, que se llama La astrología es demasiado buena para dejársela a los astrólogos. Un grupo al que pueden llegar a través del enlace que aparece en la parte superior del canal. Bueno, lo cierto es que estaba trabajando en este proyecto, que es un álbum que con cartas natales de personajes iberoamericanos, cartas natales iberoamericanas, que no se encuentran en páginas de bases de datos astrológicas como el Astrodata Bank o el Astrotem. Y he ido agregando poco a poco una serie de datos que me he ido consiguiendo o que me han hecho llegar de personajes latinoamericanos, iberoamericanos, como por ejemplo Paco de Lucía, Simón Díaz, en fin, ¿no? Una serie de personajes de los cuales hay un dato de nacimiento cierto, con una hora creíble, y bueno, simplemente los voy agregando a este álbum. Bueno, resulta que hace poquito agregué, ajá, aquí está, agregué a Consuelo de Sene Superi, eh, porque navegando por internet me conseguí con esta página llamada Mi Tía Consuelo, donde una sobrina de Consuelo de San Exupéry comparte sus recuerdos con relación a su tía. Y una de las cosas que comparte es la partida de nacimiento, el acta de nacimiento de Consuelo, transcrita aquí arriba y bueno, aquí pueden contemplar el original. Con lo cual sabemos que Consuelo nació a las 10 de la noche. Tenemos, gracias a esto, tenemos una hora de nacimiento. Pero de lo que no me había dado cuenta, y me di cuenta fue cuando por fin agregué la carta, es que la fecha de nacimiento que aparece en Wikipedia está errada. Wikipedia, como les decía, pone 10 de abril de 1901, pero como podemos ver en la partida de nacimiento, ella nació realmente el 16 de abril, no el 10 de abril, sino el 16 de abril. Entonces, no solamente es que ahora tenemos el dato de la hora de nacimiento, sino que resulta que el día que habíamos utilizado, que yo había utilizado para ver la comparación con la carta de Saint-Exupéry era incorrecto.
Y si utilizamos el día correcto, ¿verdad? Si utilizamos el día correcto, si nos movemos este, hasta el día 16, ajá, ahí está. Si nos movemos hasta el día 16, vemos que la luna no está en Capricornio. Y si nos colocamos en la hora de nacimiento, ahí aparece la luna en Piscis, pero esta hora hay que colocarla, o sea, ahorita está mediodía, hay que colocarla a las 22 horas, a las 10 de la noche. Y si uno coloca, allí está, a las 22 horas, el 16 de abril de 1901, a las 22 horas, la luna está en Aries. O sea, no es una luna en Capricornio, sino una luna en Aries. Y es una luna en Aries en conjunción con Mercurio, que está en trígono con la conjunción Luna-Mercurio de Antoine de Saint-Exupéry. Así lo pueden ver mejor. Tenemos Luna en el grado 1,47 de Aries, Mercurio en el grado 2,05 de Aries, Mercurio en el grado 2,30 de Leo, la Luna en el grado 4,17 de Leo. Es decir, tenemos trígono entre Mercurio y la Luna, o sea, del Mercurio a la Luna y a Mercurio, y de la Luna a la Luna y a Mercurio. Es decir, los dos planetas, tanto Mercurio como la Luna, están en trígono con los dos planetas. Bueno, esto es notable, por lo que les decía antes, porque esta posición es la que de forma natural uno identifica con la figura de la rosa, del principito, y bueno, ahí está tal cual, la energía de Consuelo activaba directamente ese punto en la carta de Antoine de Saint-Exupéry que termina materializándose en la imagen de la rosa en el cuento. Hay muchos otros puntos notables, ¿no? Además de ese, o sea, que esa conjunción Luna-Mercurio de ella esté opuesta a la Lilith osculatriz de él y el medio cielo de ella caiga sobre la Lilith natural. Eso habla de la atracción intensa que podían sentir y además de lo tormentoso de la relación, porque la relación, una de las cosas que queda clara a raíz de la publicación de las que le hablaba, es que, como dice acá, el autor del Principito era un marido pesadilla. Es decir, las memorias de Consuelo describen las infidelidades de Superi, las batallas, los conflictos que se dan entre ellos dos, las situaciones tormentosas que llegaron a vivir. Y entonces, bueno, queda claro que sí, había un magnetismo, una atracción, una afinidad estrecha. Realmente podemos decir que Consuelo fue el gran amor de la vida de Antoine, eso no hay duda, pero al mismo tiempo fue, como digo, una relación conflictiva, tormentosa. Es tal cual como en el Principito, ¿no? El Principito ama a la Rosa, pero le resulta tan difícil estar con ella que se va y comienza ese vagabundeo por distintos planetas. Por cierto, con respecto a eso de los planetas, un detalle que me parece muy simpático es que en el pueblo en el que nació Consuelo, resulta que hay tres volcanes, alrededor del pueblo hay tres volcanes, tal como hay tres volcanes en el planeta del Principito, donde conoce a la Rosa, donde el planeta en el que crece la Rosa. Ustedes recordarán que tenía tres volcanes y bueno, igual, tal cual, en el pueblo de Consuelo. Es decir, es una de los tantos guiños en los que se ve la absoluta realidad de esa inspiración de Antoine de Saint-Exupéry en su esposa para crear al personaje de la Rosa. Pero regresando a los esquemas astrológicos, definitivamente vemos la atracción, el magnetismo, pero también vemos elementos para entender la turbulencia que se podía dar entre ellos. Por mencionar solo un punto, fíjense que el Saturno de Antoine de Saint-Exupéry está en cuadratura
con esa conjunción Luna-Mercurio, nada más que por ver un detalle. Valdría la pena analizar en profundidad toda esta dinámica, ver la carta compuesta, pero como decía, lo único que quería era compartir esta cosa tan mágica de haber comprobado una hipótesis que había tenido hace años y había desechado cuando trabajé con la fecha incorrecta para la carta de Consuelo, que además en sí misma, independientemente de los contactos con la carta de su esposo, ya en sí misma es perfecta para encarnar a la figura de la rosa. Fíjense que no solamente ya tiene la conjunción famosa Luna-Mercurio en Aries, de la que hemos venido hablando, sino que bueno, su sol estaba en Aries, en conjunción con Venus, algo que tiene mucho que ver con lo hermosa, lo atractiva que era, es un elemento recurrente en las descripciones que se hacen de ella, lo magnética que resultaba. Podemos ver que era muy hermosa, ¿no? En su foto, pero la gente que interactuó con ella en su juventud hablaba de lo fascinante, de lo magnética que resultaba, y allí está la conjunción Sol-Venus en la cúspide de la casa 5. Enviudó por lo menos 3 veces, no sé si se volvió a casar luego de Antoine de Saint-Exupéry, creo que no, creo que ese fue su último esposo, pero se había casado 2 veces antes y las 2 veces también había enviudado, es decir, ella fue 3 veces viuda y fíjense que Plutón aparece muy cerca de la cúspide de la casa 7. De hecho, este es el tipo de cosas que podrían sugerir un pequeño ajuste en la hora, tomando como hora de referencia las 10 de la noche, hacer un pequeño ajuste en la hora, nada muy dramático, nada muy grande, y entonces subir un poquito para que este Plutón caiga sobre el eje ascendente-descendente. Eso bastaría con que ella hubiese nacido unos 12 minutos antes, o sea que en lugar de nacer a las 10 de la noche hubiese nacido, pongamos por ahí, a las 21:48, a las 21:50, más o menos por unos 10 minutos antes, y hayan redondeado su hora al momento de inscribirla a las 10 de la noche. Eso sería totalmente factible. Y tendría lógica, porque también hablaría de lo fuerte de su aspecto uraniano, o sea, ella fue una persona uraniana, rompedora de esquema, que se salía de lo tradicional, una salvadoreña que termina convirtiéndose no solamente en la esposa de Saint-Exupéry, sino antes de eso también de otros personajes destacados y bueno, viajando por el mundo, en fin, ¿no? Rompiendo con lo que sería el esquema de la vida en la finca cafetalera en la que nació. Entonces, tiene el elemento uraniano, o sea, fue, digamos, una encarnación del tipo de mujer de los años 20 en París, ese tipo de mujer moderna, desenfadada, liberada, sexualmente activa, que es otro de los rasgos que se le atribuyen. Es decir, una mujer que estaba en contacto con el sentir de esos tiempos modernos que vibraban en el París de los años 20. Porque a París se fue a estudiar, si mal no recuerdo. Bueno, en fin, lo cierto es que ella tuvo esos rasgos uranianos. Fíjense que además Marte en su carta aparece en la casa 9. Marte, el regente de su luna, de su Mercurio, de su Sol y de su Venus, está en la casa 9, la casa de los viajes. Eh, ajá, pero entonces decía que colocando ese Urano en el ascendente, Plutón también quedaría en la casa 7 y eso por una parte explicaría esta recurrencia en la experiencia de la viudez, pero la presencia de Plutón y de Neptuno, sobre todo de Neptuno en Géminis en la casa 7, definitivamente también explica los conflictos en el área de pareja, el haberse sentido atraída por un personaje que al final le produjo esas dudas y esos tormentos
por sus infidelidades, por sus inconsistencias, y ya solamente por el hecho de los viajes, ¿no? Saint-Exupéry era piloto y con mucha frecuencia se iba de viaje y entonces ella tenía que pasar periodos sola. En fin, había un tema de inestabilidad, de presencia y ausencia y también de engaños, literalmente, como les decía, que podemos asociar tanto a ese Neptuno como a ese Plutón vinculados a la casa 7. Claro, si nos quedáramos con la hora de las 10 de la noche, si dejáramos su carta a las 10 de la noche, Plutón estaría en la casa 6 y Urano en la 12, pero lo suficientemente cerca del eje ascendente-descendente como para que este Urano se haya expresado en el ascendente o que este Plutón se haya dejado sentir en las relaciones de pareja. Es decir, no es que necesariamente esos tres esas tres muertes de sus parejas, esas tres experiencias de viudez, automáticamente nos tengan que convencer de que ese Plutón estaba en la casa 7 o en la cúspide de la 7. Podía estar allí, en la 6, muy cerca de la 7, y ya con eso sería suficiente para dejar sentir su influencia. Pero en todo caso, queda más redonda la carta, ¿verdad? Queda definitivamente más al gusto de nuestro imaginario astrológico si la colocamos allí, por lo menos a las 21:50, para que el eje Urano-Plutón coincida con el eje ascendente-descendente. Bueno, en fin, lo dejo hasta acá. Lo único que quería era compartir ese detalle con el que me tropecé y que bueno, me gustó mucho por lo que les contaba, ¿no? Porque había tenido ese sentimiento de frustración cuando hice la sinastría con la fecha incorrecta y resultó que bueno, que la realidad definitivamente sí respondía a esa intuición de ver en la conjunción Luna-Mercurio en la carta de Saint-Exupéry el núcleo alrededor del cual se construyó la rosa del Principito. En fin, lo dejamos entonces hasta acá. Gracias por su compañía, gracias por acompañarme en estos apuntes y será hasta la próxima entrega.